Buenas tardes, profesora Diana. Le habla Salud Nairis Muñoz de la Facultad de Ciencias de la Educación en el programa de licenciatura en Educación Infantil en la validación de la materia proceso lectoescrito. El proceso lectoescrito. Primeramente, la alfabetización escolar es en la primera infancia es muy importante y la verdad ha sido un área de bastante interés y preocupación por parte de los docentes porque ellos han, a través de su experiencia pedagógica, han investigado que es necesario que un niño un estudiante sea alfabetizado correctamente en sus inicios de la escolaridad, porque de no ser así, entonces se reducen sus posibilidades de aprender con facilidad los demás contenidos que son de fundamental aprendizaje para él a lo largo del conocimiento de su vida. Entonces, por esta razón es importante la lectura y la escritura en la primera infancia. La lectura y la escritura en la historia. La lectura y la escritura en la historia han sido un componente esencial de la cultura, puesto que se ha transmitido de generación en generación por la vía oral. Se han transmitido ideas de la religión, costumbres, modos de vida, todo a través de la vía oral. Y también los conocimientos, ¿verdad? Pero todo esto nos lleva a una necesidad, la necesidad de una comunicación perdurable. De esta manera es que surge la escritura como el máximo exponente de la representación gráfica, basado en la necesidad de una comunicación perdurable. Antiguamente los sistemas de escritura eran la escritura ideográfica, que fue la primera, basado en las ideas y el pensamiento. Se le daba significado lingüístico a una expresión gráfica o a una imagen. Luego viene la escritura semiográfica, en la que cada grafía es representada por un símbolo. Y luego viene la escritura fonográfica, es que la expresión fónica de los signos lingüísticos es representada por la escritura, pero teniendo una relación entre la grafía y el sonido, es decir, lo que expresamos con la voz se representa por medio de un signo lingüístico que corresponde directamente a una relación que hay entre la grafía, o sea, entre la imagen, el signo y el sonido. Entonces vemos que iniciamos por la grafía, luego nos vamos a los signos y por último terminamos haciendo una relación entre la voz, el sonido, la grafía y los signos. Por eso se llama fonográfica, escritura fonográfica. Siguiendo el mismo orden de ideas, vemos la evolución del alfabeto occidental. La escritura es la que tiene como base, la escritura fonográfica, es la que tiene como base la relación entre la grafía y su sonido, o sea, entre la imagen y su sonido. Y su existencia se remonta al año 2000 a.C. En el siguiente cuadro muestra la evolución del alfabeto. Miren cómo iniciamos por una imagen gráfica, ¿verdad? De un buey y luego terminamos en una letra que es la letra A. Vamos de la imagen al símbolo. En fenicio vemos un símbolo, ¿verdad? Y ya en griego y en latín encontramos ya una A un poco más estructurada y así sucesivamente con el resto de las letras. En cuanto a la escritura, cada niño tiene su forma y el docente deberá guiar al alumno para que se logre una alfabetización, pero teniendo en cuenta que hay distintos ritmos, teniendo en cuenta que las grafías forman parte de la evolución. Miren lo que vimos en la hojita anterior. Eso forma parte de la evolución. La caligrafía puede ser variable. A veces queremos exigirle al niño que tenga una letra perfecta, pero es que la escritura no comenzó perfectamente. Que si nos vamos a la historia de la escritura no comenzó de una manera perfecta. Comenzó precisamente con grafías.
Y luego entonces los errores disgráficos y dislécticos deben ser primero observados y luego atendidos. Podemos alarmarnos ante los errores disgráficos y dislécticos, pero sí observarlos, tener un seguimiento con el estudiante y luego entonces si ya persisten las situaciones, entonces sí ser atendidos de una manera adecuada utilizando las estrategias pedagógicas para que el niño pueda mejorar en su proceso de lectura y escritura. Hablar, escuchar, leer y escribir. Hablar. La lengua hablada, las palabras se enuncian y se ensamblan en discursos, ¿verdad? Si hablamos del habla, entonces esta lengua utiliza las palabras y las une para formar discursos. En la lengua escrita las palabras se grafican, quiere decir se escriben, se simbolizan, porque se tienen que ensamblar en textos conformados y definidos, ¿verdad? La lectoescritura, o sea, la lectura y la escritura, en cambio, se convirtió en una alfabetización para niños, es decir, que los niños deben aprender el proceso de la lectura y escritura como parte de su proceso para poder ser alfabetizados, o sea, conocer el lenguaje en el que ellos nacieron, prácticamente. La lengua escrita ha sido desde siempre un medio de constitución y expresión claro y comunicación entre los hombres. Totalmente, porque con la lengua escrita podemos trascender de una generación a otra. Y lo que está escrito y perdura para siempre. Ahora, si el alfabeto fenicio, ¿verdad? Si el alfabeto fenicio muestra la siguiente expresión representada en letras, miren cómo tenemos aquí símbolos, la E invertida, la K invertida, y tenemos aquí casi la mayoría de las letras están al revés, ¿verdad? Porque un niño no puede iniciar así su proceso escritor. Si comparamos el proceso lectoescritor del niño con la evolución de la escritura, podemos ver que la escritura también evolucionó de la misma manera, como evoluciona constantemente en cada niño que está iniciándose en el proceso de la escritura. Todas estas forman parte del aprendizaje. Y es importante que el docente, a la hora de enseñar a su grupo, tenga en cuenta las necesidades de cada estudiante. Y que para esto diseñe una estrategia que sea la más adecuada para cada uno de sus estudiantes. No mirar a todos los niños como un solo molde, sino una estrategia que sea para identificar las necesidades de cada uno de los estudiantes. Ahora, tanto padres de familia como estudiantes, como padres de familia y como profesores, ¿verdad? Deben estar conscientes de que ellos tienen una gran participación en el proceso lectoescritor. Lamentablemente los padres piensan que no, los padres le dejan el trabajo a los docentes, le dejan el trabajo al colegio, pero ellos son, creo que, una de las partes más fundamentales para que los niños construyan el aprendizaje de la lectura y la escritura, ya que el niño crea un aprendizaje significativo mediante los juegos con sus hermanos, mediante el compartir con sus padres. Entonces ellos van creando a través del medio en el que se desenvuelve su lenguaje, su léxico, y se va entonces creando el proceso de alfabetización en el niño. Entonces, eminentemente, el proceso lectoescritor se viene a convertir en un proceso social que requiere de que se compartan las actividades tanto de los adultos con los niños y de los niños con sus iguales. Esto fue dicho por Braslavsky en el 2005. Entonces es importante que los padres conozcan que tienen una participación activa en el proceso lectoescritor, en la adquisición de la lectura y la escritura en el infante. Cuando los padres no conocen la necesidad de tener una participación activa, entonces el niño va a tener
en el proceso lectoescritor, entonces el niño va a tener más dificultades para poder entrar en el mundo de la lectura y la escritura. Posiblemente vamos a tener niños que no les gusta leer, que van a tener dificultades para leer, van a estar en desventaja con aquellos que tienen a sus padres que están allí participando en este proceso. Es por eso que necesitamos adultos significativos, que ellos sean conscientes de su papel en el proceso lectoescritor. Adultos que le lean a sus hijos un cuento, pero que no sea constantemente los mismos cuentos tradicionales, sino que ellos les llamen cuando estén cocinando, ven, te invito, mira, léeme esta receta, ayúdame que voy a preparar algo. En fin, también pueden instrucciones cuando compren un closet, no necesariamente hay que comprar un closet, pero sí estar como que vamos a armar esto, hay que leer las instrucciones, enseñar a los niños lo importante que es la lectura. Darle a ellos las oportunidades de que ellos mismos construyan su propio aprendizaje a través de la experiencia que tengan con sus padres. Entonces también por último de ellos deben brindar un ambiente adecuado para que en la vida cotidiana sea fundamental el uso de la lectura. Ahora volvamos al docente. ¿Cuál es el rol del docente? El rol del docente del primer año escolar es fundamental porque él es quien tiene a cargo la enseñanza de la lectura y la escritura, que sería como la base para los futuros aprendizajes. El docente maestro debe tener una preparación profesional que le permita cumplir ampliamente con su rol. Anteriormente, un docente de primaria, si es caso, pues ir a un bachiller o hacer un ciclo complementario en la normal y bueno, ya eso era todo. Pero hoy en día no, hoy en día el maestro debe ser una persona preparada, una persona profesional que tenga el bagaje necesario correspondiente para que él pueda cumplir ampliamente con su rol de docente. El maestro debe ir actualizando su conocimiento, o sea, no quedarse con lo que aprendió en la universidad ya, sino ir explorando para ir aprendiendo cada día más y así lograr adaptarse a los cambios de la sociedad contemporánea en el área de la educación, puesto que vamos cambiando en la educación. Entonces vemos que el maestro tiene un rol protagónico en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Y entendiendo que el maestro es quien enseña, pero a la vez es quien debe estimular al alumno y también debe detectar los déficits que tengan los estudiantes y idear estrategias para aquellos estudiantes que tengan dificultades en la adquisición del aprendizaje de la lectura y la escritura. El rol del docente, en definitiva, es un componente decisivo. Es el proceso de la enseñanza y el aprendizaje porque es quien transmite sus conocimientos a la luz de la experiencia, o sea, de la experiencia de él, personal. Y es quien realmente debe comprometerse con el alumno. Un docente que no esté comprometido con la enseñanza de su alumno, porque queda muy complicado que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo. Entonces el docente debe estar realmente comprometido con la enseñanza de su estudiante. La autora Berta P. Braslaki recomienda a los docentes enseñar tempranamente al niño el análisis del lenguaje hablado, con el fin de que reconozca las palabras y las sílabas. A partir de la palabra, enseñando los sonidos y su correspondencia sonante gráfica. Es decir, no enseñar al niño la M, sino cómo suena la M. Enseñarle al niño el sonido de la palabra, para que lo relacione con una grafía. Luego que el niño ha aprendido el sonido, entonces puede relacionarlo con una grafía y saber para qué se utiliza esa palabra, esa letra. ¿Para qué podemos utilizar la letra M? ¿Verdad? Y continuar el proceso de aprendizaje determinando las dificultades. Ya cuando nos damos cuenta que un niño tiene dificultades, entonces tenemos que idear estrategias pedagógicas para poder ayudarle en su proceso de aprendizaje y poder corregir dichas dificultades. También ella sigue diciendo que los docentes deben ejercitar la lectura en voz alta, deben enseñar a los niños